pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Estaba pensando que... Bien, les decía que si se acordaban cuáles eran las capas de la córnea. Doctora, sería la piel, la capa De muscular. la córnea, córnea, Ah, perdón, perdón. Sería, ya me lembro de la uvia. ¿perdón? De la córnea. Sí, Sería la esclera, la Epite- uvia y la coroides. Epitélio, ese membrana es de Descemet, estroma, membrana de Bol, creo que Bowman de y Bowman endotelio. y endotélio. Exacto. Perfecto. O sea, sería epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio, ¿sí? Lo que me decías, Alene, ¿no? Eran las capas del globo ocular, ¿no es cierto? Esclera, uvea y retina. Creo que esto me estabas diciendo. Ok. ¿Qué me dijiste? Esclera, me dijiste, ¿verdad? Sí, doctora, siempre me confundo. Estas son las del globo ocular, ¿ya? Bien, entonces esas son las capas de la córnea. El epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Como habíamos visto las lesiones de la conjuntiva, vamos a ver ahora las lesiones corneales. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que en algunos tipos de blefaritis o en la mayoría de las blefaritis a veces pueden aparecer estas lesiones como ustedes ven aquí que están teñidas con este colorante que se llama fluoresceína, que es un colorante vital, que va a tomar las partes, soluciones de continuidad, digamos, las partes que están inseradas en el epitelio de la córnea, y por eso se ven como puntos fluorescentes. Eso se llama queratitis puntiforme. Y en esta imagen se ve que ha dañado el epitelio de la córnea. Se llama queratitis puntiforme. Puede producirse, por ejemplo, en las blefaroconjuntivitis, como les decía, en las conjuntivitis, a veces cuando hay cuerpos extraños, en procesos inflamatorios como las uveitis anteriores, y varias patologías que pueden producir este tipo de lesión, que no es algo muy grave, ¿sí? Con un tratamiento puede pasar de forma muy, muy rápida porque es el epitelio el que se ha dañado. Y a veces, inclusive en el ojo seco, por ejemplo, solamente el tapar, el parchar un día el ojito, ayuda a que esta parte reepitelice y al día siguiente ya la córnea está totalmente regenerada, nueva y se puede, eh, el paciente está perfectamente bien. Cuando presenta esta queratitis, el paciente puede tener cierta disminución de la agudeza visual. Esa es la queratitis epitelial. Ahora, cuando hay una queratitis subepitelial, las lesiones, ustedes ven, ya no están en el epitelio y se encuentran más separadas, o sea, están más a profundidad, digamos así. Están separadas y son secundarias a este tipo de queratitis. Entonces, esta es una queratitis epitelial, esta sería una queratitis subepitelial. Ya cuando hay una queratitis, o sea, una inflamación de la córnea, del estroma, perdón, de la córnea, hay una infiltración de células inflamatorias, puede haber un edema corneal. Este edema se va a manifestar por un engrosamiento y una opacificación de la córnea, y esta puede producir, incluso a llevar a producir una cicatrización corneal. En ocasiones hasta un adelgazamiento y perforación de la córnea. O sea, cuando ya ha dañado el estroma, hay un infiltrado de células que han dañado el estroma de la córnea, ya no solamente va a haber este tipo de lesiones, sino que va a haber también ya un edema corneal
y se va a mostrar como un engrosamiento de la córnea y una opacificación corneal. Si ustedes se fijan en esta imagen, la córnea ya no está transparente, sino en esta parte está opacificada. Y puede producir un reblandecimiento y hasta llevar a una perforación de la córnea. Entonces, las queratitis pueden ser epiteliales, subepiteliales, estromales, y también pueden haber queratitis endoteliales cuando ya han dañado el endotelio. Y esto se produce porque ya hay una disfunción del endotelio de la córnea. Este va a producir un edema de córnea, por lo tanto el paciente va a ver muy mal, ¿no es cierto? Si hay edema, la córnea va a estar totalmente opacificada. Entonces, esa es una queratitis endotelial y si ustedes se fijan, la córnea ya no está clara, ¿no es cierto? Está totalmente opaca. Doutora, Sí, qual é a característica da queratite subepitelial? son lesiones que son más, te voy a mostrar la imagen, son separadas y estas son secundarias a una lesión epitelial, ¿no es cierto? Mira, si tú te fijas aquí, y esto se tiene ya que mirar con un haz de luz que nosotros formamos como un haz de 3 milímetros más o menos de luz sobre la córnea, que ponemos en la córnea. Es difícil explicarles en una imagen, pero es lo que buscamos, son estas lesiones como un poquito más opacificadas, si ustedes ven. En el epitelio de la córnea se van a teñir de porque están con este colorante vital, porque es una solución de continuidad y están sobre el epitelio, pero aquí ya son subepiteliales, entonces se caracterizan porque son más separadas y son secundarias a estas lesiones epiteliales. Doutor, e também internet aí falhado. E qual é o conceito da epitelial, da queratitis epitelial? La queratitis epitelial se presenta en muchos tipos pueden ser de conjuntivitis, de ojo seco, o reacciones inflamatorias, por ejemplo, en una vitis anterior, donde se ha dañado el epitelio de la córnea. Solo el epitelio de la córnea, o sea, la primera capa de la córnea. Y si ustedes ponen este colorante vital, que es la fluoresceína, esas lesiones de continuidad o pequeñas lesiones en el epitelio corneal pueden tomar este colorante vital y se llama queratitis epitelial. Si ustedes ven, son a manera de puntitos que se presentan en el epitelio de la córnea, que se presenta, como les digo, en varias patologías. Doutora, desculpe uma vez mais, as estromales e as endoteliales ambas vão provocar edema corneal? Sí, sí. Ah, ya. Ya provocan un edema de córnea, ¿no? Ahora, una queratitis, un proceso inflamatorio que haya producido una queratitis epitelial, pero que no esté siendo bien tratada o que esté en un proceso inflamatorio en avance, que no esté controlado y que ya vaya afectando al estroma, al endotelio, también va a ir también a producir un edema de córnea, ¿no es cierto? Porque ya va a afectarse el estroma o el endotelio. Bien, ahora dentro de las úlceras bacterianas tenemos, pero dentro de las úlceras corneales tenemos a las úlceras, ¿saben? ¿Alguno de ustedes sabe qué tipo de úlceras encontramos en la córnea? ¿Se acuerdan de los tipos de conjuntivitis? Habían conjuntivitis virales, micóticas, alérgicas, tóxicas. En la córnea, ¿qué tipo de úlceras habrán? Bacteriana, micótica, virales. Exacto. Las úlceras en la córnea pueden ser bacterianas, micóticas o virales. El 90% de las úlceras corneales son de origen bacteriano.
el 90%. Y estas úlceras bacterianas se caracterizan en general, ¿sí? Hay una que otra que puede tener alguna modificación, pero en general son úlceras únicas, generalmente muy dolorosas y con bordes regulares. La córnea circundante a la úlcera está transparente, ¿sí? Entre muchas de las causas de estas úlceras bacterianas pueden ser las úlceras por pseudomonas, que son úlceras de color de un infiltrado gris amarillento, son muy dolorosas y generalmente se presentan en pacientes usuarios de lentes de contacto. Esta otra úlcera es por moraxella, que es una úlcera que generalmente se encuentra en la parte inferior de la córnea. Es una úlcera oval, en este caso indolora. Como les había dicho, hay algunas pequeñas variaciones. No me importa mucho que aprendan de memoria si es indolora o que si produce, en qué lugar está localizado o algo así, pero más o menos para que tengan una idea que el 90% de las úlceras corneales son de tipo bacteriano, que las úlceras corneales son muy importantes y de tratamiento rápido porque pueden llegar a producir una perforación de la córnea y por lo tanto llevar a la ceguera. Vamos a ver enseguida cuál es el tratamiento. Bien, entonces vamos a hablar para que tengan idea. La úlcera por pseudomona se inicia con un infiltrado gris amarillento, produce un dolor intenso, se extiende de forma muy rápida y puede afectar a la totalidad de la córnea. Inclusive puede producir un hipopión grande y llevar a la ceguera, ¿no es cierto? Y se presenta generalmente en pacientes usuarios de lentes de contacto. Es una úlcera muy peligrosa la de pseudomona. La úlcera por moraxella es una úlcera oval, indolora, oval, indolora, que está en la parte inferior de la córnea y puede progresar hacia la parte del estroma. Se presenta más en pacientes inmunodeprimidos. Esta úlcera por estreptococo beta hemolítico son úlceras centrales. Se fijan, la úlcera está en la parte central. Y lo que está alrededor de esta úlcera está un tanto edematoso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en general las características de una úlcera bacteriana era que era una úlcera única, muy dolorosa, y que la parte que circundaba la úlcera era una córnea transparente. En este caso está algo edematizada. Entonces, como ejemplos de úlceras bacterianas está la úlcera por pseudomona, la úlcera por estreptococo beta hemolítico, la úlcera neumocócica, y las características es que son úlceras únicas, muy dolorosas y de bordes regulares. En esta parte la úlcera se ve de este color verde fluorescente porque le hemos puesto, como les mostré en la diapositiva anterior, este colorante vital que se llama fluoresceína. Entonces la úlcera es una solución de continuidad que ha tomado el colorante. A simple vista, una úlcera se va a ver una parte opacificada, digamos, en la córnea. Esto ya es al microscopio y con la fluoresceína en la córnea. Doctora, una sí. pregunta. ¿La vía de ingreso de las bacterias siempre va a ser el epitelio?
O sea, sí, a veces la úlcera viene por un golpe, por una lesión, a veces uno se frota el ojo, digamos, y ha habido una, un arañazo que a veces se puede producir en el ojo y afecta el epitelio de la córnea, ¿no? Entonces se infecta, se sobreinfecta puede ser con bacterias, puede ser por hongos también, ¿no? Y vamos a ver que cuando en el caso de que sea una úlcera micótica, generalmente el agente, el paciente nos dice que estaba, digamos, no sé, paseando, caminando y de repente ha chocado con una rama. Entonces, sabemos que generalmente en las hojas están los hongos. Entonces, eso también nos puede llevar a pensar de que en este caso la úlcera no sea de origen bacteriano, sino más bien micótico, ¿sí? Pero generalmente la vía de entrada para una úlcera es el epitelio de la córnea, ¿no? Sí, doctora, gracias. Entonces, la úlcera, esa es la característica de una úlcera bacteriana. Las úlceras Doctora, micóticas, doctora, ¿sí? ¿podría repetir la definición de úlcera, por favor? De la úlcera. Sí, en general. Una úlcera es una solución de continuidad, ¿no es cierto?, en el epitelio de la córnea. Es una parte del epitelio que es una desepitelización del epitelio de la córnea. Gracias, doctora. Las úlceras micóticas se caracterizan porque son indoloras, tienen un infiltrado grisáceo, hay una úlcera central, pero además tiene una úlcera satélite. O sea, no es una úlcera única, hay satélites. Y sus bordes generalmente son irregulares. Y como les decía hace un momento, el paciente viene eh, eh, nos indica, digamos, ¿no?, que estaba caminando y ha chocado con una rama. Entonces eso nos puede orientar más o menos de que podría tratarse no de una úlcera bacteriana, sino de una micótica. Entonces, las úlceras micóticas son úlceras indoloras, con un infiltrado gris. Puede haber hipopio. Es una ulceración superficial con lesiones satélites. O sea, hay una lesión principal y otra satélite. Y son placas endoteliales de bordes irregulares. Y ahí está otra, ¿no? Ahí está la úlcera satélite. El tratamiento de una úlcera bacteriana debe ser con antibiótico de amplio espectro. Se debe administrar una gota, no hay necesidad de poner más de una gota, solo una gota cada 1 o cada 2 horas. Puede ser moxifloxacina, ciprofloxacina, gatifloxacina, porque como hemos dicho, una úlcera que está maltratada puede perforar la córnea y eso llevar a la ceguera inclusive, ¿no? O necesitar un trasplante de córnea. A este paciente que le hemos iniciado un tratamiento con antibiótico, debemos controlarlo al día siguiente para ver la evolución de la úlcera. Para el día siguiente esta úlcera debería estar disminuida de tamaño.
En el caso de las úlceras micóticas, antes teníamos teníamos colirios para este tipo de úlceras fúngicas, pero ya no hay, porque es de muy rara presentación. Entonces, lo que se hace ahora es preparar el colirio en lágrimas artificiales. Se muele un antifúngico y se le administra la lágrima artificial y se pone en el ojito una gota cada 2, cada 3 horas. Y de igual manera debemos revisar al paciente al día siguiente. Toda úlcera corneal debe ser revisada al día siguiente. ¿Qué creen que no se debe hacer en un paciente con una úlcera bacteriana corneal? Algo que no debemos hacer. Dar corticoides. Bien, no dar corticoides. ¿Algo más? Poner un patch. Exacto. ¿Por qué? Cria un medio mejor para la proliferación de bacterias. Exacto, porque va a crear un medio en los que se pueda reproducir y poder empeorar el cuadro, ¿no es cierto? Doutora, não entendi o que é hablado, Breno. O que não se pode fazer? A ver, Breno. No se puede dar corticoides ni poner un parche, porque va a ocluir el ojo y crea un ambiente mejor para la proliferación de bacterias. O que você disse da segunda vez? Um é corticoide, o outro é o quê? Poner o quê? É um parche para ocluir o ojo. Essas coisas que colocam para fechar o olho, tipo curativo. Ah, tá. É parche. Si tú pones un parche o le pones un corticoide, haces que pueda haber una mayor réplica, entonces empeorar la úlcera, ¿no? Es decir, que la úlcera en vez de disminuir aumente de tamaño. Y las úlceras herpéticas. ¿Qué tipos de herpes pueden producir? ¿O qué ejemplos podrían citarme de enfermedades virales que pueden producir cuadros de úlceras en la córnea, que ya hemos visto en la conjuntiva, que es lo mismo? Herpes tipo 1 e 2, doutora? Bien, luego, Herpes zoster. bien. E ¿Cuál blefaroconjuntivitis também. También, muy bien. Todas estas tipos de virales pueden producir estas úlceras virales. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál habíamos dicho que es un signo casi patognomónico de una úlcera herpética? Era o poço de Heber, doutora? Es dendrítica. No. Dendrítica. A ver, acuérdate, los pozos de Herbert, ¿de qué eran? É de tracoma, doutora. Ah, sí, muy bien, te acordaste del tracoma. Sim. Pero habíamos dicho que cuando es una úlcera herpética, Es que es unilateral. puede ser uni o bilateral, generalmente es unilateral, sí, pero ustedes Precisa de ampolhas, doutora, de vesículas herpéticas. a nivel de Ela la piel, úlcera em forma de dendrita. exacto. Si ustedes ven en la córnea, hablando de la córnea, lo que me decías eso de las lesiones vesiculares, es en la piel, ¿no es cierto? En la piel pueden aparecer estas lesiones vesiculares con ampollas, que es característica de las enfermedades virales. Pero a nivel de la córnea, lo que vamos a presentar o lo que vamos a ver utilizando la fluoresceína
es esta úlcera en forma de dendrítica, úlcera dendrítica, ¿sí? Y estas úlceras se caracterizan porque presentan una anestesia corneal. Esta se llama ya úlcera geográfica, que es como una cicatriz que ha dejado la úlcera herpética. El tratamiento es un antiviral, ¿no es cierto? Que en oftalmología existe también por vía tópica, que es el Aciclovir. aciclovir. Muy bien. Esas son las úlceras en la córnea. Bien, la úlcera de Moore se presenta generalmente en personas mayores, es de muy difícil tratamiento, en pacientes también inmunodeprimidos, y generalmente llega a producir perforación de la córnea, es muy difícil de tratar. Su causa es desconocida, como les digo, generalmente de origen autoinmunitario. Es una úlcera generalmente unilateral, marginal, y va aumentando de tamaño progresivamente. Esta es muy dolorosa y generalmente va desde la periferia, o sea, desde el limbo, y va aumentando de tamaño. No responde ni a antibióticos ni a corticoides. ¿Qué será el queratocono? ¿Alguien puede decirme qué es el queratocono? Doctora, ¿es cuando la córnea sí es más protusa? La córnea es mucho más abombada, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, ¿Ya? protusa hacia frente. Pero la definición es que es una enfermedad, es una patología, enfermedad bilateral degenerativa. Se hereda, puede ser de forma, puede tener un carácter autosómico recesivo o dominante, ¿sí? Pero es hereditaria, es de carácter hereditario. La córnea, el queratocono, como signo del queratocono es cuando al paciente se le pide que mire hacia abajo, se forma como esta muesca, si ustedes pueden ver a nivel del párpado inferior. Eso se llama signo de Munson. Se forma una muesca en el párpado inferior con la mirada hacia abajo, cuando el globo ocular se dirige hacia abajo. Es el signo de Munson. El tratamiento para un queratocono son lentes de contacto rígidos porque son astigmatismos muy altos, trasplante corneal en último, cuando no queda otra cosa, o anillos intracorneales. Entonces, el queratocono es una enfermedad bilateral degenerativa, hereditaria. Tiene un signo que es cuando el globo ocular se dirige hacia abajo, se forma una muesca a nivel del párpado inferior que se llama signo de Munson. Munson. Y no sé si los que han pasado en práctica conmigo se acuerdan, al hacer la retinoscopía, veíamos un reflejo irregular que se llamaba sombras en tijera. Ese es otro signo que se ve en un paciente con queratocono. Reflejo irregular en retinoscopía.
Entonces aquí muestra que la córnea es abombada. O sea, la córnea tiene mucho más poder dióptrico de lo normal, es más abombada. ¿Y esto qué será? Cuerpo estranho, doutora? Exacto. Ese es un cuerpo extraño. Entonces, este es un cuerpo extraño corneal que es muy común de ver. El paciente viene y nos refiere que lagrimeo, visión borrosa, fotofobia, dolor. Generalmente se presenta en los que están soldando, entonces le salta la esquirla y se forma este anillo de óxido, ¿sí? Y aquí este es el cuerpo extraño metálico, el cual se lo extrae con una agujita. Y a veces puede haber una leve reacción conjuntival y una leve reacción al óxido. No se parche el ojo, simplemente se retira el cuerpo extraño con una aguja. El oftalmólogo, ¿no? No deben, si ustedes tienen este paciente en campo, no pueden retirar el cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño está en el tarso, sí pueden retirarlo con un cotonete, pero si está en la córnea, no. Si hay cuerpo extraño en córnea, es mejor ponerle una pomadita, parchar el ojo y mandarlo para que para que el oftalmólogo lo retire. Entonces se saca el cuerpo extraño y eso es todo. Si es que hay mucha irritación o ha producido infección el cuerpo extraño, se puede dar un colirio de antibiótico más un antiinflamatorio por unos 5 a 7 días y eso es todo. Claro, el cuerpo extraño se retira bajo anestesia tópica y con lámpara de hendidura. Doutora, ¿qué ha dicho? Anillo de óxido, ¿así se llama? No escuché muy bien. Sí, es el cuerpo metálico de la esquirla que se produce al soldar, lo que salta al ojo es una esquirla. Entonces, este cuerpo metálico deja como un anillo de óxido, ¿sí? Que queda, cuando uno retira el cuerpo extraño, queda como un anillo de óxido en el lugar en el que estaba el cuerpo extraño, metálico. Entonces, eso a veces produce una reacción en la córnea, pero eso a los 2 días ya se pierde. Simplemente para mostrarles cómo se ve un cuerpo extraño. Y que ustedes pueden retirar el cuerpo extraño. A veces ustedes pueden mirar, a veces el paciente viene y dice estaba, no sé, en la bici, estaba en la moto y se ha entrado algo al ojo. Ustedes pueden mirar con una linterna. Si no ven absolutamente nada en la córnea, puede ser que el cuerpo extraño esté en el tarso. Entonces, lo único que tienen que hacer es doblar el tarso. Pueden poner un cotonete en la piel y doblar el tarso. Y fijarse, a veces el cuerpo extraño está en el tarso. Entonces, eso pueden retirar con un cotonete. No es complicado. Ahora, si ya está en la córnea, no. Porque al tratar de sacar con la aguja pueden hasta perforar, ¿no es cierto? Eso, si está en la córnea, tienen que enviarlo. Pero si está en el tarso, es muy fácil de retirar el cuerpo extraño. Bien, eso es lo que vamos a ver en lesiones corneales. Ahora nos vamos a ir a ver estrabismo. ¿Qué es estrabismo? ¿Quién podría decirme qué es estrabismo? É a falta de alienação ocular. Exacto, es la falta de alineación ocular. ¿Qué
¿cuál es, por qué parte del ojo nosotros fijamos? Cuando uno enfoca la imagen, ¿dónde se produce el enfoque? Breno, Pode repetir a pergunta, por favor, doutora, que não entendi bem. al enfocar, aquí tu compañera nos dice que el estrabismo es, es la falta de alineación ocular, ¿sí? Entonces, cuando un ojo está recto, quiere decir que nosotros estamos enfocando de forma directa, de forma correcta. ¿Dónde ocurre este enfoque normal en todos Em la nosotros? fóvea, doutora? ¿Perdón? Em la fóvea? No. A ver, Ah, É no sim, centro vamos de usar la a pupila, pupila para doutora. ver se está alinhada, né? perdón. La pupila. ¿Cuál es la zona de mayor agudeza visual donde nosotros fijamos, donde nosotros La La mácula, mácula. doutor? la mácula? Ambas foveas que se encuentran en la mácula, ¿no es cierto? Entonces la imagen se va a fusionar a nivel de la fóvea. Entonces si las imágenes están cayendo sobre ambas máculas, la mirada está recta, ¿no? Entonces la falta de alineación del ojo se llama estrabismo. O el estrabismo se presenta en un 2 a 4% de la población. Existen algunos factores de riesgo, como ser historia familiar, un parto prematuro, o sea, puede ser más frecuente en niños prematuros, otras afecciones del ojo. Por ejemplo, ¿qué alteraciones, qué patologías creen ustedes que podrían producir estrabismo en un recién nacido, que podrían llevarnos a un estrabismo? ¿Algún Sabiendo, tipo de formación de los músculos, doutora? perdón, ¿Algún tipo de malformación de los músculos? otras más comunes, porque nosotros sabemos que el desarrollo normal de los mecanismos fisiológicos de la retina y de la corteza visual dependen de la experiencia visual postnatal, o sea, depende de lo que el niño aprende a ir desarrollando después del nacimiento. Entonces, si hay alguna patología que impida, que evite ese desarrollo normal, que evite que el niño tenga esta experiencia de desarrollo de la visual, entonces puede hacer que exista un estrabismo. Retinoblastoma. Entonces, estas lesiones podrían ser, ¿qué? ¿Alguien me decía? Retinoblastoma. Puede ser retinoblastoma, catarata, lesiones corneales, retinopatía de la prematuridad. Entonces, todas estas alteraciones pueden hacer que el niño no vea bien y el ojito se desvíe, ¿ya? Bien, entonces el estrabismo es la falta de alineación ocular. Eso es lo importante, estrabismo. Falta de alineación ocular, o sea, no, la mirada está desviada. Ahora, existen movimientos de los ojos. ¿Qué son las ducciones? Ducción. Las ducciones son movimientos monoculares. ¿Qué será supraducción? Cuando el ojo va arriba. Infraducción, abajo. Abducción, afuera. Adducción, adentro. Levo, izquierda, dextro, derecha. ¿Sí? Movimientos monoculares. Las vergencias, creo que aquí no hay de cuadro de vergencias, pero las vergencias son movimientos en direcciones opuestas.
Y las versiones, que son estas, versiones, son las rotaciones binoculares en la misma dirección. Supraversión, infraversión, levo-infraversión, levo-versión, levo-supraversión. ¿Sí? Simplemente que sepan esto. Versiones, vergencias y ducciones son los movimientos de los ojos, para que tengan idea. Son movimientos que producen los músculos extraoculares. Ducciones, vergencias y versiones. Ahora, ¿qué tipo de estrabismos podemos encontrar o existen? ¿Alguien sabe? Endodesviación, desviación, hiperdesviación, hipodesviación. Ya. Endodesviación es cuando el ojito está desviado Hacia Adentro. adentro, adentro. Exo, afuera. Fuera. hiper arriba e hipo abajo. Estos son los estrabismos verticales o el estrabismo vertical, cuando está desviado hacia arriba o hacia abajo. Y horizontal, adentro o afuera. Endo o exo desviación. Esto está desviado. Ahora, nosotros vamos a, bueno, también se llama estrabismo convergente, lo que habíamos dicho, eso, desviación, o estrabismo convergente, estrabismo divergente, o exodesviación, y estrabismo vertical e hiper o hipodesviación. Ahora, en vez de decir esta palabra desviación, le vamos a poner si es tropia o es foria. ¿Alguien puede decirme lo que es tropia? ¿Qué será una tropia? Que ya se manifiesta, doctora. Exacto, es una desviación manifiesta. Es una desviación manifiesta que no es compensada por la binocularidad. O sea, tú ves al paciente y ves que el ojito ya está desviado, ¿no? Entonces esto será una esotropia, porque está desviado hacia adentro. Manifiesta, la estoy viendo. No está sostenida por la binocularidad. En cambio, una esoforia quiere decir que es una desviación latente que es sostenida por la binocularidad y solo la vamos a desencadenar al hacer ciertas pruebas que les voy a mostrar enseguida o cuando el ojo del paciente logramos que canse. No sé, hemos visto con algunos alumnos en la práctica cómo se desencadena una foria, ¿sí? Entonces, tropia es una desviación manifiesta que no es sostenida por la binocularidad. Y la foria es una desviación latente que es mantenida por la binocularidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vamos a ver luego este cuadrito para ver las funciones de los músculos que son estos. Luego les voy a preguntar esto. Ahora, cuando existe un estrabismo que no es tratado, se producen ciertas alteraciones que son la supresión, diplopia, ambliopía, correspondencia retiniana anómala.
¿qué sucede? Si existe un ojo que está desviado y el ojo bueno lo que hace es anular al ojo que no ve. O sea, manda el cerebro manda una orden y dice, y anula al ojito que no ve. A eso se llama supresión. ¿No es cierto? Si el ojito no ve, lo suprime. Si este ojito no está viendo, ¿qué ocurre? Si no está desarrollando, si no está, no está adquiriendo lo que habíamos hablado, este desarrollo visual, ¿qué es lo que ocurre? Ambliopía. Presión. Ambliopía, ambliopía. Entonces, primero supresión, ambliopía. Luego, la otra cosa que se produce es una diplopia. Y correspondencia retiniana anómala. Esas son las 4 alteraciones que se producen cuando hay estrabismo. Dentro de todos los estrabismos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ya, a ver, ¿cuáles son las alteraciones que se producen? Solo les estoy diciendo cuáles son. No quiero que aumentar más para que no se acuerden de lo que les estoy explicando. ¿Cuáles son las alteraciones que se producen cuando hay estrabismo? Si un niñito tiene el ojito desviado, está con una esotropia y no la tratan, ¿qué le puede ocurrir? ¿Quién quiere responder? Supresión, Supresión, ambliopía, ambliopía, diplopía y diplopia. correspondencia retiniana anómala. Muy bien. ¿Por qué será que ocurre la diplopia, Breno, no? Porque un ojo vai estar mirando directamente na fóvea y Exacto. otro no. Muy bien. Entonces, si el ojito hay un ojo que está mirando, el ojo recto mira por la fovea. Entonces está mirando por donde debe ser. En cambio, el ojito que está desviado mira en otro punto. Entonces ya no hay una fusión de esa imagen. Entonces se produce la diplopia. Bien. Entonces, supresión, ambliopía, diplopia y correspondencia retiniana anómala. Eso es. Lo que les decía, ¿qué es una atropia? No vamos a alcanzar a acabar. ¿Qué es una atropia? Tuani. Ah, no, Tuani no está en clase. Aleri. Doctora, no logré marcar esta parte. Ya. Juliane. Es la desviación manifiesta que no es sostenida por la binocularidad. Exacto. En este caso, esta sería una... En este caso, ¿qué sería? Una exotropia, doctor. Exotropia. Muy bien. Exotropia. ¿Y qué será una foria? Lucas, ¿no? Aforia, doctora. Una foria, sí. Sería, yo no sé, doctora, pero imagino que sea que una desviación que está fuera de la mácula.
La foria es una desviación latente. Eso quiere decir que tú ves al paciente y pareciera que el ojo está en ortoforia, o sea, está recto. Entonces es una desviación latente que es sostenida por la binocularidad. Eso es una foria. Desviación latente sostenida por la binocularidad. Doutora, Sí, pode repetir, por favor, lo de la ambliopía y de la correspondencia retiniana anómala que es? ya. Cuando uno no trata un estrabismo, se producen alteraciones, se llaman vicios del estrabismo o alteraciones que ocasionan un estrabismo. Son la supresión, ambliopía, diplopia, correspondencia retiniana anómala. Sí, doctora, eso lo anoté, pero quería saber lo que es la ambliopía, porque la supresión me ha dicho que es la supresión de ojo que no ve, la diplopia, el ojo recto ve por la fovea y el otro en otro punto. La ambliopía no escuché muy bien qué es. Ya. La diplopia, está bien, es lo que dices que en un ojo fija con la mácula y el otro fija en otro punto, entonces no se forma una imagen y uno ve doble. Diplopia es ver doble. La ambliopía, ¿quién me puede dar la definición de ambliopía? Que hemos hablado ya en las primeras clases. Es cuando utilizamos la corrección máxima, mismo si no logramos una visión de 100%. Es cuando no se puede llegar a una visión de un 100%, aun cuando hay una corrección máxima de anteojos, debido a en este caso, a un estrabismo, ¿sí? O sea, no hay un desarrollo visual, no se ha producido el desarrollo de la visión, por lo tanto, no va a llegarse a una visión de un 100%. En este caso, el estrabismo. Ambliopía también puede ocasionar la catarata. Ambliopía puede también ocasionar un vicio refractivo. Entonces, son varias las causas que pueden ocasionar una ambliopía. Es cuando el paciente no puede llegar a un 100% de visión, ya sea por un vicio de refracción no tratado, ya sea por una catarata, por un estrabismo, por cualquier patología que haya impedido este desarrollo de la agudeza visual. ¿Y la correspondencia retiniana anómala, doctora? La correspondencia retiniana anómala es, si tú tienes un ojito desviado y el otro recto, es lo mismo, ¿no es cierto? El ojito recto va a formar su imagen donde debe, en la fovea. En cambio, en el otro ojo va a formar en otro punto que no sea la fovea. Entonces no va a haber una correspondencia retiniana que sea fovea con fovea donde va a fusionar la imagen. Va a estar en cualquier otra parte de la retina donde se va a formar este punto de enfoque. Ya no va a ser en la fovea porque el ojo está desviado. Bien, ahora dentro del estrabismo existen las eso y las exo desviaciones. Las más comunes son las esodesviaciones y de estas las esotropias. Las esotropias pueden dividirse en paréticas y no paréticas. Y son las 9:30. ¿Tienen clases a esta hora, chicos? No, doctora. ¿No tienen clases? Yo no. ¿Alguien que tenga que salirse?
Doutora, só tenho que entregar um trabalho que nem sabia que tinha de la senhora, que é subida a la plataforma, pero não é fijado ayer porque era domingo, então temos que fazer para entregar mi grupo. Ah, pero eso hasta mañana a las 8, ¿o no? Sí, doutora. Entonces, ¿podemos continuar o alguien tiene que entrar a alguna otra clase? Depende para que podamos avanzar esto más y acabar para... Pode avançar, doutora. No, doctora, puede avanzar Pode tranquilo. avançar. Ya. Entonces, dentro del estrabismo estamos con las esotropias, que son las más frecuentes. Estas, las esotropias, pueden dividirse en paréticas y no paréticas. ¿Qué será parética? Parálisis? Exacto. Entonces, las esotropias de tipo parético se deben a parálisis, generalmente secundarias a algunas enfermedades de tipo sistémico, como diabetes, hipertensión. También pueden ser un síntoma primario de tumores o enfermedades inflamatorias. Entonces, esas podrían ser las causas de tipo paréticos, las esotropias de tipo paréticos. Las no paréticas se dividen en congénitas, que se deben generalmente a alteraciones inervacionales. Espérenme un segundito, enseguida vengo. Ya. Entonces estábamos en que las esotropias se dividen en paréticas y no paréticas. Las paréticas ya habíamos hablado de que se producen por parálisis secundarias de los músculos extraoculares, secundarias a enfermedades sistémicas, tumores, enfermedades inflamatorias. Las no paréticas, habíamos dicho que puede ser acomodativas y no acomodativas, creo que esta parte no les dije. Acomodativas y no acomodativas. Y aquí sí, las no acomodativas, es la que les decía, la congénita. Esta que llama também de infantil, doutora? La não acomodativa? La no acomodativa, ahí esta parte es bien fea, pero así, mira, parética, parálisis de músculos. Esto debería haber hecho un cuadrito para que les sea más fácil aprender. Paréticas es por parálisis de músculos. Luego vienen las no paréticas. Las no paréticas pueden ser acomodativas y no acomodativas. Las no acomodativas pueden ser infantiles, que es la mayor parte de los casos. ¿Sí? Las infantiles. Las infantiles são las Las más não frecuentes.
son no acomodativas. Não O sea, acomodativas são No infantis. acomodativas, Ya. ¿ya? No acomodativas. Las esotropias no acomodativas son las esotropias infantiles y las esotropias no acomodativas adquiridas. Las esotropias infantiles son las más frecuentes, son la mitad de los casos más o menos. Se manifiestan más o menos a partir del 6º mes de vida. Generalmente se presentan por alteraciones inervacionales que incluyen las vías supranucleares, porque, ¿no es cierto?, todavía no hay un desarrollo completo. El tratamiento siempre es quirúrgico de las infantiles. ¿Por qué será a partir de los 6 meses? O sea, nunca podemos decir que un niño tiene desvío, o sea, que un niño tiene estrabismo antes de los 4 meses. Recién a partir del 4º mes de vida podemos empezar a pensar en que un niño podría estar desviando el ojito. Antes no, porque todavía no hay una maduración completa, ¿ya? Entonces, por eso una esotropia infantil se considera a partir del 6º mes. O sea, un padre que venga y que diga al 2º mes de vida de un niño que te diga mi bebé está desviando el ojo, hay que tranquilizarlo y decirle, señor, vaya viendo a su bebé hasta que tenga unos 5 o 6 meses, me lo trae a esa edad y ahí reviso nuevamente. Porque recién a partir de este momento se puede decir que hay estrabismo y hay que ir valorando al bebé. Entonces, esta es la infantil. La esotropia no acomodativa adquirida se desarrolla en la infancia después de los 2 años. Y el tratamiento es quirúrgico. Y las esotropias acomodativas son las que se producen por hipermetropías de más de 1.5 a 2 dioptrías de hipermetropía. Porque hemos dicho que el hipermétrope lo que hace es producir convergencia, producir acomodación para poder enfocar la imagen. Entonces, va a producir convergencia para acomodar y eso es lo que puede producir una esotropia en un niño con una hipermetropía de 2 dioptrías o más. Esses são os estrabismos acomodativos, não é, doutora? Exacto, son los estrabismos acomodativos. Estoy con el grupo T4 que no entiende cómo hacer la tarea. Doutora, la acomodativa são as que se produzem por hipermetropia de 1.5 hasta? Encima de 1.5. ¿Por qué? Porque no es cierto que hemos dicho que para poder el hipermétrope, para poder ver bien, tiene que acomodar, se tiene que hacer este esfuerzo acomodativo de convergencia y cuando las dioptrías son hasta de 2 dioptrías pueden ocasionar una desviación del ojo, o sea, una esotropia.
No, chicos, yo voy a explicarles en un momento. Si estoy en clases, yo voy acabando clases, les explico cómo van a hacer. ¿Ya? Entonces, las esotropias, que son las causas más frecuentes de desvío, de estrabismo, perdón, se divide en dos grupos, paréticas y no paréticas. Las paréticas son producidas por parálisis de los músculos extraoculares y que pueden estar ocasionadas por diabetes, hipertensión, tumores, enfermedades inflamatorias. Y el otro grupo es el de las no paréticas. Las no paréticas se dividen en acomodativas y no acomodativas. Las no acomodativas se producen por hipermetropía de mayor a 1.5 a 2 dioptrías. Não acomodativas, doutor, ou acomodativas? Las acomodativas, perdón. Sim. Y las no acomodativas se dividen en dos, en infantil y no acomodativa adquirida. De estas dos, la más común, la infantil, ambas de tratamiento quirúrgico. ¿Cuál será el tratamiento de un estrabismo acomodativo? Lentes de contato. Exacto. Un lente, no de contacto. Lente. Es muy difícil dar un lente de contacto en un niño. ¿Sí? Anteojos. ¿Ya? Entonces, todos estos tipos de estrabismos, de esotropias en este caso, sobre todo estas de tipo no paréticos, infantiles, no acomodativos, son quirúrgicos. Y hay que realizarlas lo antes posible, mejor antes de los 5 años, de los 4 años. ¿Por qué? Para evitar que, ¿quién me dice? Então, a ambliopia. La ambliopía. Para que ese ojito deje de estar formando ambliopía, supresión, correspondencia retiniana anómala y empiece a mirar recto. Y empiece a desarrollar mediante la experiencia visual, a desarrollar su visión. ¿Sí? En el caso de que sea acomodativa, corregir con anteojos. Dentro de las exotropias, que sería el desvío hacia Afuera, ¿no? hacia afuera, es muy poco, es menos, su presentación es menor en el 1% de la población. También se divide en paréticas y no paréticas. Las paréticas tienen la misma causa, parálisis de los músculos extraoculares, sobre todo en este caso del abducens, del resto externo. Y estas exotropias pueden clasificarse en básica por un exceso de divergencia cuando la desviación es mayor a distancia, por una insuficiencia de convergencia cuando el desvío es mayor a la visión de cerca.
cuando el desvío es mayor de cerca. Pero esto es menos común. Las exotropias se ven de forma menos, solamente en 1% de la población. Ahora, ¿cuáles son los movimientos de los ojos? ¿Cuáles son las funciones de los músculos extraoculares que van a producir el movimiento del globo ocular? Esta parte del estrabismo siempre digo que es algo bien feo de escuchar. Solo el recto interno y el externo tienen una sola función, que es la de abducción. El recto interno lleva el ojo hacia adentro y el recto externo hacia afuera. Abducción. Los rectos superior y recto inferior tienen 3 funciones. El recto superior lleva el ojo como función primaria hacia arriba. Como función secundaria es incicloductor, hace un giro hacia adentro. ¿Se fijan? Aquí está en la imagen, es incicloductor. Y como función terciaria es aductor. El recto inferior, la función primaria es infraducción. Lleva el ojo hacia abajo. ¿Sí? Como función secundaria es excicloductor. Hacia afuera, el giro del ojo hacia afuera, mirando a la flecha. Y función terciaria es también aductor. No es importante que sepan todas estas funciones. Si ustedes se fijan aquí, recto inferior, depresión, excicloducción, aducción. Recto superior, elevación, incicloducción, aducción. Si quieren pueden aprender, pero no sé, yo no voy a preguntarles esto del examen. Sí que sepan que los que producen la motilidad ocular son los músculos extraoculares, que son el recto interno, externo, inferior, superior, menor y mayor, ¿no? Y es importante el recto interno adentro, el recto externo hacia afuera, el recto superior arriba, pero saber que también tiene otras 2 funciones complementarias. Entonces, ¿qué es una atropia? ¿Quién me puede decir qué es una atropia? Desviación manifiesta que no es compensada por la binocularidad. Bien. ¿Y una foria? Es la Desviación. desviación latente, sostenida por la binocularidad. ¿Cuáles son las alteraciones que se producen en un estrabismo que no hemos tratado? Supressão, diplopia, ambliopia e correspondência retiniana anómala. Ya, muy bien. Y de los estrabismos, ¿cuál es el que se presenta con mayor frecuencia? No encuentro el grupo, aquí está. Evino. Doutor, és o exoestrabismo? ¿Perdón? És luexus estrabismo? No te entiendo. Eso, ¿no es cierto? El que se desvía hacia adentro. Eso creo que me has dicho. Esotropia, doctora? Exacto, la esotropia. ¿Cómo podemos clasificar las esotropias? Denner. Denner.
Bene, Creo que está mal su micrófono, doctor. ya. Paula, Paréticas e não paréticas. bien. Giocondo, en un niño eh, en un niño de 3 años, va a la consulta o el que quiera responder y existe una esotropia. Al hacerle el examen encuentras que tiene una hipermetropía de 4 dioptrías. ¿En qué tipo de estrabismo se encuentra este paciente? ¿Dentro de qué clasificación de estrabismo está este paciente? Acomodativos, doutor? Es una esotropia acomodativa. Bien. ¿Y el tratamiento serán? Eu uso de Com lentes lentes. anteojos. Anteojos, eso es, muy bien. Entonces existen las esotropias acomodativas, la causa es la hipermetropía y el tratamiento es anteojos. Y el otro tipo son las no acomodativas, que son las infantiles y las no acomodativas adquiridas. Las más comunes, las infantiles. Sin embargo, ambas son de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Bien, ahora les voy a mostrar un video para ¿Están viendo el video? Sí, doctor. Ya. Aquí vamos a ver cómo se puede diagnosticar una aforia y una tropia. Entonces, bueno, vamos un poquito el volumen, ¿ya? Creo que no existe el video, a ver. Ah, ya está bien. Existe un test que es el cover test simple. En este vamos a poder ver si hay una tropia. Este es un oclusor. Estos son los prismas que no les voy a indicar ahora para corregir la desviación. Entonces, hay estrabismo. ¿Qué sería aquí, chicos? ¿Qué vamos a ver? ¿Mm? Exoestrabismo. A ver, más fuerte, no escucho. Un exoestrabismo. Es una exotropia. ¿Por qué? Porque es una exotropia. Está hacia afuera. Porque está Porque manifiesta. está manifiesta y está afuera. Es una desviación manifiesta. Ahora, existe esta prueba que se llama cover test, que nos va a ayudar, nos va a decir que sí, este es una tropia. Y miren lo que ocurre. Al utilizar yo, interrogado, ¿es tropia o esforia? Nosotros al ver ya sabemos porque está desviado, ¿sí? Pero este es el ojo que fija, es el ojo bueno. Entonces, mientras el ojo izquierdo está desviado hacia afuera, exotropia, está desviado, este es el ojo fijador. Hacemos el cover test simple. Para identificar tropia. Ocluimos el ojo fijador y mire con lo que ocurre con él.
voy a retroceder. El ojo fijador, primero. El ojo fijador, antes. Se ocluye el ojo fijador. Este estaba desviado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, es que no los estoy escuchando porque le he bajado el volumen para que... Y el ojo izquierdo que estaba desviado retorna a la dirección de mirada, ¿sí? Sí. Pero al destapar este ojo, miren lo que ocurre. Este vuelve a la fijación. Esto quiere decir que este estaba desplazado. Miren, vuelve ahí. Cuando tapamos el desviado no ocurre nada. Pero se fijan cómo se ha destapado. Este vuelve y al destapar este, vuelve este. Se mueve. Hay un movimiento. ¿Notan? Al inicio, este ojo está recto. ¿Se fijaron? No sé si pueden entenderme. Sí, doctor, se entiende bien. Sí, doctora, muy bien. Está recto. Este está desviado. Obstruyo y este se mueve. Destapo y este se mueve. Esto quiere decir que hay una trompa. Miren, se movió. Y en el desviado no ocurre nada. Ahí verificamos que fue una trompa. ¿Sí? Eso quiere decir que el que estaba, que el ojo, si el ojo observado, este ojo que estábamos observando, se movía para fijar, es que no estaba fijo antes. ¿No es cierto? No estaba fijo antes. Eso es un acto. Ahora vamos a darnos esto es para el tratamiento que es con prisma. Que no importa. Este es el prisma que se va, es para tratar de... Ahora miren lo que ocurre. Tapo un ojo, como mueve. Tapo el otro. Esto es para descubrir. Esa es la forma de descubrir la foria. Al inicio, este paciente tenía el ojo aparentemente recto. ¿Sí? Miren, se van a fijar en los ojos, están alineados. Miren, están rectos. ¿Sí? Yo ocluyo el ojo, muevo a un lado y miren este movimiento. Muevo al otro y miren el movimiento. Va a ir a buscar, lo que va a buscar es la fusión. Va a ir a buscar dónde enfocar. Y ahí es donde se descubre la foria. ¿Sí? Este es el cover alternado. Rompemos la fusión, rompemos la binocularidad que la estamos manteniendo y encontramos la foria. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Está entendido? ¿Han podido entender este video? Sí, doctor. Sí, doctor, muy bien. Muy bien. Eso es en estrabismo. Entonces, lo importante de estrabismo es que sepan qué es el estrabismo, es el concepto de que tengan una idea de lo que es.
Es la falta de alineación del ojo, ¿sí? ¿Qué clases de estrabismos hay? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Qué puede pasar cuando hay un estrabismo que no se trata en un niño? ¿Qué es una aforia? ¿Qué es una atropia? Y eso, ¿sí? Porque de ahí que sepan que el músculo recto superior tiene 3 funciones, la función primaria, secundaria, terciaria, el recto superior, inferior, se van a olvidar todo y no van a aprender nada, ¿ya? Entonces, esos chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Sí, doctora. ¿Nuestro A ver. examen va hasta ahí? Hasta aquí es el examen, Lucas. Hasta aquí. Doutora, e Tudo como bem, será o doutora. exame? Difícil. Não, Olha doutora. isso, doutora. Não, doutora. Ahora sí. Segura, doctora, por el contenido Doutora. creo que será difícil. No, va a Doutora, ser que... desculpe, ¿nos va a preguntar sobre este examen que ha pasado del video o no? Este del cómo se hace, No. o solo para que entendamos ahora. Es para que entiendan lo que les he explicado Ah, ya. contigo. Dani, hemos visto en vivo y directo, creo que eras tú la que tenías una aforia, ¿no es cierto? ¿O era Denner? Ah, no, doctora. ¿No? Pero hemos visto que una niña creo que tenía, ¿no, doctora? Ah, bueno, no me acuerdo, pero sí. El examen es sencillo, chicos, es de lo que hablamos en las clases, ¿ya? As perguntas serão abertas ou cerradas, doutora? Cerradas, doutora? Igual que en el primero. Algunas abiertas, algunas falso verdadero, otras selección En el múltiple. primero solo tería abiertas, ¿no? No, Também só me recuerdo de abertas. había de todo un poco. Sí, doctor, pero había muchas, muchas. No, doctora, creo que la... Muitas abertas, doutora. Sí, E agora é abierta. alto contenido. Sí. Tiene que invertir ahora, más cerrado do que abierto. ¿Quieren más cerrado? Seria Sí, melhor doutora. porque Por é favor. alto contenido. E na Na primeira verdade, não vai ter doutora, tanta- na verdade, doutora, pode ser mais sencillo. ¿Más facilito? Sí, doctora. No, doctora, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, tenemos solamente 40 minutos para hacer el examen. Si tenemos muchas cuestiones que están abiertas, se tarda mucho para hacer todo, entonces por cuenta del tiempo sería mejor que estuviera un poquito más de cerrada, Ya. sería perfecto para nosotros. Ya, voy a hacer más cerradas, chicos. Voy a hacer. Gracias, Graças, Muchas doutora. gracias, doctora. Pero sencillo. Sí, doctora, sencillo, claro. Pero ¿acaso es difícil lo que le doy? Yo lo más, o sea, ya más corto no se puede. Ya solamente digo una palabrita de cada tema. Pero es mucho, ¿no?